Vengan a Museo Caluz, a esta exposición Casi Oro, Casi Ámbar, Casi Luz. Mi nombre es Amaury García Rodríguez, soy profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y creador del concepto curatorial de la parte japonesa de la exposición Casi Oro, Casi Ámbar, Casi Luz. Soy Luis Ríos Caso y trabajé en la curaduría de esta exposición. Me dediqué junto con el equipo del Museo Caluz a la parte mexicana en el concepto y desarrollo curatorial. Bueno, pues fueron una serie de acontecimientos muy afortunados. El coleccionista Terry Welch, que es un gran conocedor del arte japonés y un gran coleccionista de pintura japonesa, entró en contacto con Amaury García Rodríguez, quien a su vez entró en contacto con Miguel Fernández Félix, quien es el director del Museo Caluz, y habló de la posibilidad de exhibir pintura japonesa. A medida que fuimos conversando sobre hacerla aquí en el Museo Caluz, surgió la idea de por qué no ponemos a dialogar la colección de pintura japonesa de Terry Welch con la colección de pintura de paisaje mexicana que tienen aquí en el Museo Caluz. Y esta fue pues una idea que, si bien en una primera etapa fue algo de sorpresa, pues nos lanzó a un trabajo realmente arduo en el que participó un grupo grandísimo de gente maravillosa. Tablada, además de haber sido un gran poeta, es el que introdujo el arte y la literatura japonesa, no solo en México, sino en habla hispana. Él introdujo ese impulso por conocer el japonismo de las estampas de Hiroshige, Utamaro, Hokusai, etcétera, y también la poesía sintética del haiku. El haiku de tablada, Tiernos Aus, Casi Oro, Casi Ámbar, Casi Luz, y que da nombre a la primera parte del título de la exposición, surge como una idea del escritor e investigador Jaime Moreno Villarreal, cuando justamente estábamos viendo qué hacíamos con la exposición. Y es Jaime quien sale con la idea de, bueno, ok, y si pues vinculamos, ya que estamos intentando hacer un diálogo, vinculamos también a José Juan Tablada, ¿por qué no vincularlo también como la exposición en la entrada? Tiene mucho que ver en cuanto a la creación de los paisajes por parte de los japoneses. La contemplación es un elemento fundamental al momento de abordar el paisaje, llevarlo de esa escala mayúscula a una escala menor, que es el formato, y el de saberla sintetizar, la contemplación como algo absolutamente necesario. Y la poesía, hay un ejercicio de síntesis y de saber tomarle el pulso al paisaje y de saberlo interpretar. Para el caso de la pintura china, la comunión entre pintura, caligrafía y poesía eran tres caras de una misma moneda. Por lo tanto, estaban muy imbricados. Si recorren la exposición van a ver muchos otros ejemplos de pintura que también vienen acompañadas de una inscripción o vienen acompañadas de una poesía, una buena parte de ellos en chino. Al encontrar similitudes entre culturas muy diferentes es algo muy apasionante, y las encontramos, por ejemplo, en la tradición que tienen en el arte japonés de unir poesía y pintura de distintas formas, y nosotros también tenemos esa tradición, por lo menos desde la época de los griegos y de los latinos, ¿no?, que acuñaron esa frase de pictura poesis, un poema es como una pintura. Otra gran similitud que a mí me dejó perplejo fue esta práctica de científicos que son también artistas. Entonces tenemos dos rollos japoneses fantásticos, increíbles, hechos con una intención científica, y los pusimos a dialogar con José María Velasco, ni más ni menos, con sus estudios sobre las eras de la Tierra. Entonces el diálogo se da de manera muy natural. El núcleo 4, que es el que tiene que ver con exploraciones, y se trata de aquellos pintores, tanto mexicanos como japoneses, que innovaron, es decir, aquellos que realmente pues llevaron un paso más a la pintura de paisaje a principios del siglo XX. Ahí vamos a encontrar similitudes. Si bien veremos también que hay diferencias formales, muchas de las preguntas pueden encontrar eco de un lado y del otro. Hay unas diferencias muy marcadas en cuanto a la manera de entender las continuidades y las rupturas. Nosotros somos muy de ruptura, es la nuestra, una tradición de la ruptura, como decía Octavio Paz. En los japoneses se dan las rupturas, pero hay un gran respeto por las tradiciones. Son continuidades que vienen desde el siglo XIV, por lo menos. Sobre todo en la primera parte, y que tiene que ver con la aparición del paisaje como género autónomo, en él vamos a ver diferencias importantes. El paisaje como género autónomo aparece en México mucho más tardío que en Japón. En Japón aparece en el siglo XIV. Vamos a ver que el caso de los pintores viajeros, que para México son artistas que vienen de fuera y pintan México, para el caso japonés del XIX son pintores japoneses que van a China y pintan
pinta en China. Una forma de estar en el mundo del ser humano en todas las culturas, todos los tiempos, es arraigarse a su contexto. Y el paisaje es lo más inmediato que tenemos. Asimismo, bueno, la madre, nuestro entorno, y por eso también esas asociaciones entre madre, cuerpo femenino y paisaje, porque son como que los símbolos y las realidades más inmediatas. El conocer el paisaje es conocernos a nosotros mismos. La exposición más bien se concentra en la aparición del paisaje como género autónomo. Y yo creo que eso es parte también de un propio proceso en el que el paisaje va cobrando importancia en sí mismo, en que los artistas también van descubriendo en el paisaje elementos que lo hacen convertirse en algo no solamente digno de tener un espacio propio, sino también vinculado con muchísimas otras ideas. En el caso japonés, podemos vincular con el interés en representar la inmensidad del paisaje. Este biombo que mostramos parcialmente, en dorado, en hoja de oro, un espino en negros y que presenta el sol naciente, bueno, es fabuloso, y el juego que hace con la pieza que está enfrente también con su sol naciente es increíble. El caso mexicano, bueno, pues muchísimas. El Gran Clausel, que es una de las joyas de la colección Caluz, una obra reciente que es de Eugenio Landesio. Es un paisaje en el que aparece la hacienda de Colón, que era propiedad del arquitecto de la Hidalga. Entonces significa mucho históricamente y significa muchísimo como paisaje. Viene ahí perfectamente clara la teoría de Landesio, poner lo que es permanente en un paisaje y lo que es la anécdota. Híjole, yo creo que esa quizás es la pregunta más complicada. Hay una que me llama mucho la atención, Luz de Luna, de Baichi Dojin. Baichi Dojin fue un monje pintor del que conocemos bastante poco, y tiene esta pintura hecha en tinta sobre papel, donde vemos las ramas de un ciruelo iluminadas por la luz de la luna. La pintura viene también acompañada de un poema, y en donde el pintor habla de la idea de la impermanencia. La idea de la impermanencia es algo muy importante dentro del mundo del budismo, y sobre todo esta idea de la impermanencia la basa en la ilusión de la percepción, en la desconfianza de hacer caso o en asumir como real todo aquello que recibimos a través de la percepción. Pues yo los invito a la exposición Casi Oro, Casi Ámbar, Casi Luz. Van ustedes a disfrutar una exposición, estoy completamente seguro, que no van a olvidar. Todos los cuadros de las dos tradiciones tienen en común el hecho de haber tratado de producir la mayor belleza posible. Les invito a todos a que vengan a Museo Caluz, que está abierto de miércoles a lunes, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a que vengan a esta exposición Casi Oro, Casi Ámbar, Casi Luz. Bienvenida del paisaje mexicano al paisaje japonés, y les prometo que la van a disfrutar mucho.